Hace 2 domingos nosotros empezamos una serie. Esta serie tiene que ver con las mentiras que creemos. Serie que está llevada y pensada en oración también, para que pueda Dios ir resolviendo algunas barreras, ir derrumbando algunas barreras que muchas veces nos impiden un crecimiento espiritual en medio de nuestras vidas. Barreras que muchas veces nos impiden completar el carácter que Dios ha diseñado para nosotros. Y barreras, le digo con toda sinceridad, que no nos permite disfrutar tanto económicamente y tanto espiritualmente en nuestras vidas, porque justamente son ellas las que se vuelven contra nosotros en un momento determinado y en momentos en que menos lo pensamos. No le estoy llamando a pensar en la prosperidad y en que tengamos que tener todo el dinero necesario en nuestras vidas, pero muchas veces estas mentiras que terminamos asumiendo como verdades impiden, detienen la bendición de Dios sobre nuestras cabezas, de que Dios nos ama, de que Dios quiere lo mejor para nosotros, lo quiere y nunca ha cambiado sus intenciones. Pero muchas veces nosotros terminamos creyéndonos mentiras que interfieren en el proceso de crecimiento, que interfieren en la mano de Dios, la mano alzada, la mano poderosa, que quiere derramar sobre nosotros no solo crecimiento, sino bienestar en todo tipo de circunstancias en nuestras vidas. Por eso es que hemos tratado en oración de poder al menos tomar 3 mentiras que muchas veces creemos como cristianos y que terminamos asimilando como si estas fuesen verdades. Mentiras que entorpecen nuestro caminar, mentiras que se apoderan de nuestra mente y luego fluyen a través de nuestras acciones, llevándonos por caminos que no habíamos pensado ir y terminando muy lejos de lo que Dios tiene pensado para nuestras vidas. Oremos por eso, para que día a día Dios vaya hablando a nuestros corazones, vaya enseñándonos. Una de las grandes barreras es pensar que lo que Dios me está diciendo en esta mañana, alguien se lo ha dicho al que me enseña. Y esto es una de las grandes barreras que no le va a permitir a usted avanzar. Hoy vamos a estar estudiando una tercera mentira. La primera mentira era muy simple: conmigo no es, todo está bien. Y esto tiene que ver con la realidad del pecado en medio de nuestros corazones. El pecado es una realidad para todos los seres humanos. Algunos han sido perdonados por la sangre de Jesús, limpiados y puestos en una nueva identidad, hijos de Dios, santos, que van rumbo hacia una patria celestial. Pero esto no ha impedido que el pecado sea una realidad en sus vidas. Somos pecadores perdonados, pecadores en un proceso de crecimiento, pecadores con una ruta hacia la patria celestial, pero el pecado sigue siendo una realidad en nosotros. Cuando nosotros decimos, el problema es con mi hermana, el problema es con mi pastor, el problema es con mi esposa, el problema son mis hijos, el problema es el gobierno, el problema es la situación económica y el problema puede ser cualquier otra cosa menos yo. No soy parte del problema, no me hago parte del problema, no tomo mi responsabilidad, la parte que me compete, me estoy engañando, porque para que exista un problema siempre tienen que existir 2 personas. Así que cuando yo no me hago parte del problema, cuando yo no soy parte de un problema, yo estoy diciéndole a Dios, reorientando mi adoración y estoy diciéndole a Dios, Dios, tú eres un mentiroso. Dios, tú no hablas verdad. Lo que tú dices es falso, porque es mi hermano, es la oveja, es el pastor, es el líder, son mis hijos los que tienen el problema, no soy yo. Todo está bien conmigo. Yo estoy revisando mi conciencia, todo está correcto. Todos fallan, Dios, menos yo. Y ahí tienes un enorme problema y una mentira que se ha instalado en tu corazón que termina siendo una verdad y que a la larga te va a llevar por una ruta donde nunca en tu sano juicio has intentado tomar. Nunca. En tu sano juicio como hijo de Dios, como un siervo, como una sierva, nunca has intentado tomar, pero por ahí te va a llevar. Y cuando termines en esta ruta, cuando termines en este lugar, tal vez empieces a mirar hacia atrás y probablemente el callejón sea muy, muy angosto. La segunda mentira que muchas veces nos creemos es que con nosotros no va a pasar nada. Puedo tomar la decisión, puedo agarrar esto, puedo ver esto, puedo tocar esto, puedo hablar esto, puedo opinar de esta manera, puedo darme la libertad que quiera porque conmigo no va a pasar nada. Total, ya lo he visto, no ha pasado nada.
Y entonces nos terminamos creyendo esta mentira y tenemos que entender que Dios dice, sí va a pasar, que todo lo que tú siembres, tarde o temprano, va a repercutir sobre tu propia persona, que todo lo que tú siembres, tarde o temprano, retornará sobre tu propio regazo. Nadie puede tomar fuego y ponerlo en sus pechos sin que sus vestidos no ardan. Va a arder, va a quemarse. Tarde o temprano esto repercute sobre nuestro propio ser. Hay principios en el universo que rigen la creación. La ley de la gravitación vimos la semana pasada, vimos la termodinámica y también los principios espirituales hay en el universo que tiene que ver con la siembra y con la cosecha. Lo que yo siembro hoy día, pronto voy a cosechar. Tarde o temprano retorna sobre mi propio regazo. Y no puedo yo decir, conmigo no es, no va a pasar nada, porque sí va a pasar, sí va a pasar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Así que haga un alto, esto vimos la semana pasada, haga un alto, piense bien lo que está por decidir, piense bien lo que está por emprender, porque tarde o temprano tú mismo vas a recibir lo que en este momento, o mañana o pasado mañana, tú mismo decidas soltar. Hoy estamos entrando a la tercera y último tema. Esto tiene que ver con también las mentiras que nosotros creemos y esto tiene que ver con una frase que normalmente nos repetimos. Yo ya sé, yo ya sé. ¿Qué problema hay? Yo ya sé. Y este problema, esta mentira tiene que ver mucho con el intelecto. El otro ha tenido que ver con las acciones y el anterior ha tenido que ver con las emociones. Este tiene que ver con mi intelecto, con que yo ya sé algunas cosas, con que yo ya aprendí algunas cosas. ¿Que acaso no sabes que tengo 10 años de creyente? ¿Cuántas cosas que yo ya sé? Yo ya he pasado fase 1, fase 2, fase 3 del discipulado. Es más, estoy en Escuela de Siervos y pienso el próximo año ir hacia el seminario a aprender mucho más. Los que están situados solo a nivel del intelecto terminan también engañándose. Porque no es suficiente con solo saber, sino en qué haces con lo que tú sabes. Porque allí radica una enorme diferencia. Muchos sabemos y bastante sabemos en cuanto a esto. Tengo amigos que cuando yo los visito en una oportunidad, ellos están escuchando prédicas en su computadora. Y yo lo escucho, hay una prédica, seguimos hablando, ahí sigue otra prédica y otra más, otra prédica más. Se cansan de la prédica y se ponen música cristiana, ponen música cristiana y están escuchando música cristiana. Pero su vida es un desastre, porque a veces solo están viviendo en el nivel intelectual. Y no es suficiente con lo que yo sé, sino en qué hago con lo que yo sé. Y este nivel intelectual no nos libra de algunas consecuencias y no cambia nuestras vidas por el simple hecho de que yo sé algunas cosas. Porque no es suficiente con lo que yo sé, sino en qué hago finalmente con lo que yo ya he aprendido o yo ya sé. La tercera mentira, Dios también la desbarata, porque en el capítulo 1, versículo 19, en adelante, nosotros encontramos en el libro de Santiago esta tercera mentira. Vamos a enfocarnos directamente en el versículo 22. En el versículo 22, todos vamos a enfocarnos allí y de allí vamos a arrancar todo lo que es nuestra enseñanza. Versículo 22 del capítulo 1 de Santiago. Si usted no ha traído una Biblia, le animamos a levantar su mano, alguien va a ayudarle. Y si no, puede mirar hacia el frente, la Biblia también en unos momentos se va a estar proyectando. Muy bien. 1:22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Aquí viene la frase, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos. Hay mucha gente que descansa sobre su intelecto. Hay mucha gente que descansa y está orgullosa y está tranquila por todo lo que sabe en cuanto a Dios, por todas las cosas que Dios dice en cuanto a diferentes temas. Soy una de las personas que sabe mucho en cuanto a la Biblia, pero también hay una línea bien delgadita a ponerme orgulloso y a decir cuánto sé de las Escrituras cuando esto finalmente no es llevado a la práctica.
No es una línea muy gruesa, no es un gran abismo, es una línea bien delgada que muchas veces tú no la puedes percibir. Pero saber la Biblia, conocer en cuanto a la Biblia, saber en cuanto a Dios es totalmente distinto a tener una relación con Dios y a vivir la Biblia. Yo puedo saber acerca de la Biblia y puedo saber mucho en cuanto a lo que la Biblia dice, pero vivir la Biblia, lo que la Biblia dice, llevarlo y apoderármelo a mi vida, llevarlo a las acciones cotidianas, a mis negocios, a mis relaciones, a mi trato con mi semejante, a mi esposa, a mi amigo, llevar la Biblia a la vida es completamente distinto o diametralmente opuesto. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que yo hago con lo que sé. No es suficiente con solo saber, sino en qué hago con lo que acabo de aprender, con lo que acaba de Dios decirme. ¿Sabe, hermano mío? Cuando habla Santiago aquí hay dos tipos de personas que está él refiriéndose: los hacedores y los oidores. Son dos tipos de personas que habitan, que son cristianos, que se relacionan con Dios y que están de forma constante con Dios. Dice el versículo 22, sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si usted se da cuenta, de los dos hay uno que está engañado. Hay uno que su camino se está desviando, hay uno que definitivamente no va a terminar bien la carrera. Pero sabe, la Biblia aquí nos habla y nos insta de forma urgente a que seamos hacedores de la palabra. ¿De qué palabra están hablando? La palabra de Dios, las escrituras. Y cuando uno se da cuenta, la palabra de Dios es preponderante en la vida de un hijo de Dios. Cuando uno va a conversar con alguien, o uno va a dar consejería a alguien, o uno va a hablar con una persona en cuanto a un tema, la palabra de Dios está en medio de ella, está presente. Uno puede rápidamente palpar si esta persona está, que le está yendo mal, que le está yendo en una situación. La palabra de Dios es parte de su vida. Normalmente cuando empieza a conversar con una persona, le empieza a preguntar, ¿y qué te ha dicho Dios últimamente? Cuéntame lo que te ha dicho ayer o anteayer. Y la persona tambalea un poco y no me puede decir, no se puede acordar de que Dios le ha dicho. Yo empiezo a ver, hay una desconexión. Con razón te va mal. No le digo a la persona, pero yo digo, con razón te va mal. Con razón estás tambaleando. ¿A quién obedeces? ¿A qué cosas haces parte de tu vida? ¿Sobre qué basas tus decisiones? ¿Sobre qué cosas estás basando? ¿Sobre qué valores estás decidiendo los caminos que estás tomando? Es muy fácil deducir rápidamente que cuando la palabra de Dios no está en medio de nuestras sendas, no forma parte de nuestra agenda, no es parte de nuestra urgencia, las cosas no van a ir bien. Y Dios nos habla en cuanto a esto. Dios nos dice que la palabra de Dios tiene papeles muy preponderantes. Son agentes dentro de la historia de la humanidad. Si usted se fija en el versículo 18, es el agente de salvación. Mire lo que dice el versículo 18. Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando yo veo aquí el versículo 18, nos doy cuenta que Dios nos hizo nacer, nos dio una nueva vida espiritual, nos dio una nueva identidad por su palabra. No es a través de algunas acciones, de algunos sueños, no es a través de algunas experiencias. Usted puede tener alguna experiencia con Dios y yo no se la voy a juzgar. Yo le voy a respetar las experiencias que usted pueda tener con Dios. Eso es entre usted y Dios. Pero lo que la Biblia dice que el agente de salvación va a ser el que lo lleve a usted a arrepentimiento, va a ser la palabra de Dios. Hace 3 años atrás subió aquí a un italiano. Y este italiano contó su testimonio un poco de cómo él se había convertido a Cristo. Y este italiano dijo, bueno, yo recuerdo que yo era un golpeador de mi mujer, le golpeaba a mi mujer. Y él dice, pero un día mi mujer dijo, decreto que de esta línea no pases. Él iba a golpearla y ella dijo, decreto que de esta línea no pases. Y él sintió una fuerza con que no podía pasar. Y como ya no pudo pasar, agarró, se fue, subió a su camión porque era un camionero y se puso a manejar. Y manejó y manejó y empezó a llorar y llorar. Y llorar y llorar. Y así manejó muchísimo tiempo y llorando muchísimo tiempo. Y él concluye su testimonio. Y después de esto, me mudé en una nueva criatura. Y ya era otro. Yo digo, ¿y dónde quedó el evangelio?
¿Dónde quedó la palabra de Dios? Porque según la palabra de Dios, yo nazco a través del obrar del Espíritu Santo en mi vida y a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que penetra cualquier artimaña, cualquier disculpa, cualquier cosa que nosotros podamos hacerle frente y disculpar en nuestras acciones, lo penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos confronta. El agente de la salvación es la palabra de Dios, llevado a cabo por el Espíritu Santo, obran en nuestra vida y nos llevan al arrepentimiento. Esto es una verdad. Cuando estaba sentado allí, me acuerdo que estaba sentado frente por primera vez ahí en la iglesia donde yo he nacido, y estaba en medio de la banca, hermanos por acá, hermanos por allá, y lo único que me costó, me tuvo que suceder fue escuchar lo que Dios en ese momento me iba a dar. Y empecé a escuchar la prédica. Yo no me acuerdo nada en cuanto al tema, ni el título, ni el pasaje, no me acuerdo nada. Pero lo único que sí me acuerdo es que Dios me estaba hablando en ese momento directamente a mi vida. Y yo sabía en ese momento, sentado escuchando a ese pastor, que yo estaba en problemas. Y que tenía un fuerte problema con el pecado y que tenía un problema con Dios. No me acuerdo más. Pero una de las cosas que sí me acuerdo era decir, ¿quién le habrá contado a este gordito mi vida? Y yo me preguntaba quién le había contado. Como yo era del barrio, alguien por ahí ha ido y le ha soplado en cuanto a mi vida. Hasta ese momento yo no sabía la verdad espiritual de que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Y yo solamente estaba objetando hasta que finalmente me tuve que rendir a lo que Dios me estaba hablando. Se acabó. Pero así es la palabra. Es un agente de salvación. En el momento que escuchamos el Evangelio, es el momento también en que decidimos y en el que ejercemos la fe suficiente para vivir, para rendirnos a Cristo Jesús. No es suficiente con que yo escuche en cuanto a Dios y que yo diga, yo creo en Dios. Sí, todos creen en Dios. Si usted sigue leyendo esta carta, hasta los demonios creen en Dios. Todos creen en Dios. Algunos dicen no creo en Dios, pero pruébale con un terremoto. Pruébale con un cáncer. ¡Ay, Diosito! Van a decir. Todos creen en Dios. El problema es que nosotros necesitamos nacer de nuevo. El problema es que nosotros necesitamos rendirnos a Jesús y saldar nuestras cuentas del pecado con Dios a través de la sangre de su Hijo. La segunda forma en que la palabra de Dios obra en nuestras vidas tiene que ver con cómo es un agente de transformación. El versículo 21 nos habla de la actitud y las acciones con las que nosotros, ahora como cristianos, tenemos que afrontar la confrontación de la palabra. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, note lo que dice acá, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí la palabra de Dios no es un agente de salvación. Aquí la palabra de Dios es un agente de transformación. La palabra salvar es evitarnos. La palabra salvar acá tiene que ver con el día a día, con las decisiones, con las objeciones que muchas veces Dios nos está diciendo, oye, no te metas con ese chico. O Dios te está hablando en cuanto a algunas cosas, o Dios te está hablando a través de tus padres, o Dios te está hablando a través de algún consejo, o Dios te está hablando en el día a día a través de una canción, a través de una circunstancia. La palabra de Dios está obrando en nuestras vidas de forma continua para llevarnos hacia un nuevo hombre, transformarnos día a día. Aquí la palabra de Dios actúa como un agente que nos va transformando de momento a momento, de día en día. No solo actúa como un agente de salvación, sino también como un agente de transformación, donde nosotros vamos escuchando y haciendo los ajustes necesarios para ir conformándonos día a día a la imagen del Señor Jesucristo. Por eso es que dice en el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Y aquí vamos a pasar nuevamente al oidor y al hacedor. El oidor normalmente escucha lo que la Biblia dice. El hacedor también lo escucha. Ambos son hijos de Dios. Ambos creen en Dios. Ambos tienen a Jesucristo como su Señor. El oidor normalmente lo tiene a Jesucristo como su Señor de forma intelectual. Porque Jesús le dice al oidor, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo?
El oidor normalmente tiene a Jesús de forma intelectual como su Señor. El hacedor normalmente tiene a Jesús como su Señor, como el que verdaderamente lleva a cabo el control de su vida, como el que es el determinante en sus decisiones y en sus relaciones. El oidor solo sabe en cuanto a que el Señor es el curios, es el amo, es el que ha hecho el universo, pero de allí no pasa. Cuando tiene que tomar alguna decisión, normalmente solo oye y se conforma con decir, ya lo sé, ya lo sé. Esto yo ya lo sé. ¿Qué problema hay? Yo ya sé cómo es todo esto. Y normalmente el oidor es una persona que es un autoengañado. Descansa en su intelecto, descansa en las cosas que sabe, pero no hace lo que tiene que hacer. Porque no es suficiente con solo saber de la Biblia, sino en qué hago con lo que sé de la Biblia. Y aquí va a haber una enorme diferencia y un abismo, aquí sí hay, entre un oidor y un hacedor. Describamos un poco a un oidor. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este dice, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El oidor puede estar parado frente a la Biblia y la Biblia va a terminar siendo como un espejo y puede decir, ¡au! Así estoy. ¡Wow! Esta área está todavía en mi vida. Carambas, esto está terrible. Oh, no puede ser. ¿Estas cosas soy? No, 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 no. El oidor normalmente se para frente a la Biblia, escucha la Biblia y la Biblia actúa como un espejo. ¿Se acuerda usted en el Antiguo Testamento los sacerdotes lo que tenían que hacer antes de rendir un tributo, un sacrificio a Jehová? Ellos se acercaban al lavacro. El lavacro era una especie de poza muy grande con agua limpia y cristalina, y el sacerdote se acercaba frente al lavacro y podía ver sus inmundicias y sus manchas. Y lo que hacía el sacerdote era lavarse la cara, lavarse los brazos, y una vez que estaba limpio de forma simbólica, él estaba apto para poder finalmente ministrar a Dios. Esto es lo que hace una persona cuando está haciendo para el Señor su servicio. Cuando una persona sirve a Dios, cuando una persona está enseñando a otros de Dios o cuando una persona busca de Dios, siempre va a ser confrontado por la palabra y la palabra va a actuar como un espejo. El oidor normalmente dice que se para frente al espejo, se da cuenta de las situaciones que están pasando con su vida, pero luego en el instante se va y se olvida de lo que estaba ahora viendo hace un momento. Normalmente un oidor para con las manos vacías. Si usted se fija en el versículo 25, el hacedor dice, es bienaventurado en lo que hace. Un hacedor normalmente se encuentra con las bendiciones de Dios, pero un oidor normalmente siempre le falta, siempre anda en problemas y de forma continua se está preguntando, ¿tanto me dura la prueba? ¿Tantas veces tengo que pasar por estas cosas? Normalmente es un oidor, porque no está haciendo los ajustes necesarios en su vida, porque no es suficiente con solo saber de la Biblia, sino en qué hago con ella, qué es lo que voy a hacer con lo que sé. Y un oidor normalmente está descansando sobre el intelecto, sobre lo que sabe, sobre lo que ha aprendido, sobre lo que ha engullido, sobre lo que está teniendo en su mente, pero esto no lo está traduciendo en acciones. Oiga, ¿sabe? Es bien interesante poder ver cómo el oidor se considera a sí mismo, se va y luego se olvida. Cuando uno mira a un hacedor, es una persona que también cree en el Señor, que ama al Señor como un oidor, pero es totalmente distinto en cuanto a sus decisiones. Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Note usted la manera y el proceso en cómo un hacedor
normalmente es confrontado con la Biblia. También se para frente a la Biblia como si fuese un espejo, pero toma decisiones. Dice, mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Luego lo que hace es perseverar en ella, porque una vez que ha visto y se pone en acción, se va a dar cuenta que en el camino hay algunos obstáculos que todavía no puede superar. Hay situaciones que todavía no puede vencer y no se rinde. Tiene que proseguir, tiene que perseverar, tiene que insistir en los ajustes necesarios que Dios le está llevando a hacer. No puede tirarse para atrás, no puede abandonarse, no puede desanimarse. El hacedor normalmente insiste en desarrollar los atributos, las características, las enseñanzas que Dios está instalando en su corazón. Pero mira lo que dice: persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Las consecuencias de alguien que hace los ajustes necesarios en su vida es que tarde o temprano se encuentra con la bendición de Dios. Va a ser dichoso, va a ser feliz en todas las cosas que emprenda. El oidor siempre seguirá con las manos vacías y siempre tendrá la sensación de que algo le falta. Muy al contrario, el hacedor normalmente va a ver cómo sus caminos día a día van creciendo. Es lo mismo que le dijo Moisés a Josué antes de pasarle el liderazgo. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Luego le dice, nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día, de noche, vas a reflexionar, vas a meditar en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Y todo te saldrá bien. Son las consecuencias. Si usted lee el Salmo 1, se va a dar cuenta también en un tiempo intermedio como el hacedor normalmente, ¿no? El que medita y hace, es como un árbol plantado frente a corrientes de agua, que su fruto sale a su tiempo, que su hoja no cae, no se marchita, y todo lo que hace prospera. Son las consecuencias de tomar la Biblia con seriedad y de interiorizarlas y de llevarlas luego a la acción. Esta es la gran diferencia y es aquí donde nosotros normalmente tenemos que entender. ¿Sabe lo que hace un oidor? Normalmente un oidor descansa en sus propias justicias. ¿Sabe por qué un oidor no obedece? Yo quiero que mire usted una palabra, la palabra más importante en todos estos versículos que hemos tomado. Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Sabe cuál es la palabra más importante de todos los versículos que nosotros hemos tomado en esta mañana? Es una palabra que puede pasar desapercibida si uno no la investiga, pero es la palabra mira. La palabra mira tiene una raíz bien interesante y es encorvarse para mirar adentro. Es como si te dijesen, oye, mira ese asunto, y tú te encorvas y tratas de mirar muy bien exactamente lo que estás viendo. Es como acercarte, es como encorvarte y mirar lo que está sucediendo. Esta es la palabra más importante que podríamos decir porque tiene una raíz que viene de la humildad. Esta es la diferencia entre un hacedor y un oidor. El hacedor normalmente se encorva frente a su Señor. ¿Qué es lo que has dicho, Dios? Bueno, tienes razón. Normalmente el oidor anda erguido. ¿Sabes por qué? Porque normalmente descansa en lo que sabe y descansa en sus justicias. Puede ser un mentiroso de primera, pero está satisfecho con el otro brazo de que está haciendo cosas para Dios. Puede con un brazo ser un ladrón del Señor, robándole sus diezmos, robándole sus ofrendas, robándole a los misioneros lo que él ha prometido con su boca. Pero con el otro brazo puede estar diciendo, niños, esto es lo que Jehová dice. Y normalmente el oidor descansa sobre sus propias justicias. El oidor dice, ¿cómo dice Señor? Se encorva, se humilla ante su Señor y hace los ajustes necesarios para llevar a cabo su vida. Es distinto. Por eso es que la diferencia entre un hacedor y un oidor son completamente distintas. Un oidor puede estar murmurando de otras personas y con su propia boca puede estar diciendo, Jesucristo es la salvación. Y algo no está cuadrando. Dios le dice en cuanto a este problema con su boca, y él dice, sí, Señor, sí entiendo esto. Ya lo sé, Señor. Muy bien, Señor, vamos a dejarlo esto a un costado. ¿Qué más hay para mí? Y Dios dice, no hay nada más para ti.
Y es por eso que un oidor normalmente va con las manos vacías. Siempre le falta. Parece y tiene la sensación de que algo no está funcionando, de que algo no cuadra, de que las cosas no están resultando, porque solamente oye y descansa sobre sus propias justicias. Pero si asisto todos los domingos, pero si puntualmente estoy ahí, pero ¿acaso no estoy ya en mi discipulado? Sí, y está bien, pero hay que completarlo con los ajustes necesarios de lo que vamos aprendiendo. Esta es la enorme diferencia entre alguien que oye y no hace nada y alguien que oye lo que Dios le dice y hace los ajustes necesarios. Y dándose cuenta en medio de sus ajustes, empieza a darse cuenta que tiene que perseverar porque las cosas a veces no resultan de la noche a la mañana. El oidor dice, sí sé que tengo que perdonar, pero no lo voy a perdonar porque ese hombre se lo merece. Todo lo que me ha hecho, desgraciado. Sí, Dios, yo sé lo que tú me dices. Muy bien, Dios, dejemos este asunto a un lado. ¿Qué más tenemos para mí? Y Dios dice, no vas a avanzar si primero no perdonas. Y ojo, perdón no es reconciliación. Yo tengo que perdonar sí o sí, pero distinto es reconciliarme con la persona. Pero tengo que abrirle la cárcel. Tengo que abrirle la cárcel porque el que está preso no es él, sino tú. Y esto definitivamente no significa que tú te tienes que reconciliar con esta persona, porque puede haberte dañado o puedes estar exponiéndote a cosas. Pero una de las verdades que nosotros tenemos que entender claramente es que no es suficiente con lo que yo sé de la Biblia, sino en qué hago con lo que sé. No es suficiente que yo sepa mucho en cuanto a Dios, sino qué hago con lo que Dios me está diciendo en cuanto a un asunto. ¿Quiere ir por la vida con las manos vacías? Vaya. Puede descansar en cuántos años de servicio. Oh, yo he enseñado al Señor desde niños, he enseñado jóvenes, me he ido a las plazas, he hablado al Señor y he hecho muchas cosas. Tengo como 30 años de creyente. Carambas, esos tiempos de gloria. Muy bien. ¿Qué has hecho ahora con lo que Dios te está diciendo? Porque la palabra no es solo un agente de salvación, sino la palabra es un agente también de transformación. Es día a día, momento a momento, minuto a minuto. Y si usted descansa en lo que sabe, y solo en lo que sabe, y no hace los ajustes necesarios, usted es un autoengañado. Se está creyendo una mentira. Y a la larga va a terminar en un lugar donde usted ni siquiera lo tenía pensado. Recuerde, por tanto, hermano mío, terminamos esta enseñanza. En la Biblia nos están hablando muy claramente de estos dos tipos de personas. Los dos creen en Dios, los dos aman a Dios, pero uno de ellos tiene problemas de obras. Los dos están amando al Señor, han tenido su experiencia con Dios, Dios los ha llevado, Dios les ha contestado en muchas veces oraciones, pero en algún momento del camino han hecho un quiebre. No han querido acceder, no han querido hacer algunos ajustes con lo que Dios ha empezado a indicar. Una cosa jala a la otra. Y de pronto, en algún momento del camino, se han quedado estancados. Y se han empezado a conformar con sus obras de justicia. Y se han empezado a conformar con religiosidad. Y no se diferencian mucho en la religión que han dejado anteriormente. No se diferencian mucho, porque son religiosos evangélicos. Son solo oidores. En cambio, un hacedor prosigue con su vida, persevera en ella, se da cuenta que tiene limitaciones, se da cuenta que hay momentos que tiene que remontar y sigue haciendo los ajustes. Mansamente recibe la palabra que se le implanta y permite que día a día la Biblia sea parte de su vida. Día a día haga los ajustes necesarios, porque no es suficiente con solo saber de la Biblia, sino en qué hago con lo que sé de ella. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos este momento.